Muy buenas tardes. Es un gusto atender a la invitación de INADEP a efectos de compartir con ustedes una charla entre amigos, más que una conferencia. La participación de los materiales que hice llegar. Antes que nada ofrezco una disculpa por no estar presente con ustedes. Circunstancias de espasmos geotérmicos en Santiago no me permitieron regresar en la oportunidad deseada a este mi país, a México, y no he podido trasladarme a Manzanillo debido a algunas complicaciones tanto de salud como de horarios y de vuelos. En consecuencia, esta ocasión abordaremos el tema de derecho convencional. Derecho convencional que no es algo más allá que una innovación que aparece en 2006 a través de una mención que refiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose precisamente a nuestro connacional Sergio García Ramírez, a la aplicación obligatoria que los Estados miembros de esta convención, de este tratado, de este instrumento internacional, les vincula de acuerdo al 68.1 de la Carta de Estados Americanos de Derechos Humanos. En este caso refiere la responsabilidad de cada uno de los países miembros, de cada uno de los estados que integran y que manifestaron expresamente su voluntad, con algunas reservas como México hizo respecto del término general en el 1.1 de esta carta, para la aplicación de normas que versan específicamente sobre la protección de derechos humanos, de esa garantía innata que hace al ser humano un individuo ante la ley, pero que la misma ley también coloca un parámetro restrictivo de la acción supra-infra del gobierno y el gobernado, entendiendo a todos los seres humanos habitantes de nuestro planeta como pro natura poseedores de derechos. Tenemos que entrar de ese concepto de convencionalidad o derecho convencional u obligación estadual de respeto a los tratados internacionales y documentos que vinculan al país, con el enlace, con ese preciso nexo que va a llevar a que el derecho interno de los estados no contravenga las disposiciones con las que estuvieron de acuerdo, que básicamente son de forma toral un acogimiento de los principios constitucionales que al menos para México en su parte dogmática, antes llamada garantías individuales, ahora llamamos derechos fundamentales, precisamente al respeto del ser humano en aquellos derechos inalienables, en el ejercicio del poder público, en el ejercicio de la administración pública y en la interacción de los tres factores que componen un Estado, que son población en un territorio bajo un gobierno. En el caso de México, un Estado federado a manera de república, que después habrá oportunidad que comentemos esta redundancia en la copia de la Constitución americana para hacerla mexicana y convertir los territorios en estados para que pudieran coincidir. En el entendido de lo avanzado que debemos de estar en este Congreso, con los expositores previos, que vastamente habrán ya depuesto respecto de la convencionalidad y de la oralidad de los procesos, voy a permitirme abordar en el área de mi expertise. Soy maestro en Derecho Constitucional de Amparo, pero también en Derecho Criminal para Latinoamérica,
un tema específico en cuanto a la oralidad en el proceso penal. En la oralidad del proceso penal vamos a tener que encontrar que estamos copiando sistemas que no vienen siendo la innovación, ni siquiera la panacea, sino viene siendo una repetición de los sistemas europeos germánicos que se vinculan en Latinoamérica, que comienzan tanto en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Argentina, hermanos de Venezuela, y que viene siendo a la luz de los dictados que hemos tenido oportunidad de realizar allá, los entrenamientos que hemos ido a tomar con motivo de la reforma del 18 de junio del 2008, a partir de la carrera que nos dan de 8 años para implementar los juicios orales, el procedimiento acusatorio adversarial. Encontramos que allá, incluso mi amigo el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni me comenta: hermano, no están ustedes teniendo ningún cambio hacia la novedad o hacia la resolución. Ciertamente tendremos la oportunidad que los procesos orales acorten el tiempo de realización, no de espera, ¿sí? Lo único que vamos a tener es una concentración en una audiencia de juicio oral, con las previas etapas de investigación, la etapa intermedia, la vinculación al proceso, la formal acusación. Vamos a tener en una sola audiencia que podrá diferirse según las necesidades, en una continuidad, una inmediación, una participación directa del operador jurídico. Este tribunal, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos ponen a la mitad del camino, nos vamos a encontrar con algo en el que estamos en pañales. Habemos quienes hemos estudiado en el extranjero, quienes hemos tenido la oportunidad de entrenarnos en el extranjero, en varios países de Latinoamérica, que hemos hecho especialidades, específicamente procesos orales, y encontramos que muchos estados como Chihuahua, como Durango, como Zacatecas, como el Estado de México, ya habían ingresado a esta plataforma, habían ya hecho sus pininos básicos, ya tenían sus códigos procesales elaborados. Y la federación, discúlpenme la oportunidad de manifestarlo agazapada, esperó a las últimas consecuencias y en 2014 nos pone el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto a nivel nacional, de acuerdo al segundo transitorio, vamos a tener la aplicación paulatina. Tenemos un deadline en 2016. Sin embargo, en algunos estados como Tabasco, donde soy originario, desde donde estoy transmitiendo en la casa de ustedes, teníamos hecho un trabajo de 4 años que a final de cuentas no estuvo sustentado más que en la investigación, en los viajes, en la interactividad con algunos hermanos latinoamericanos, que en la misma referencia procedimental nos nutrieron, nos entrenaron, vinieron a entrenarnos incluso. Obtuvimos un código que no quizás sea el mejor, pero estaba en la implementación por algunas zonas, de acuerdo a su ámbito temporal de validez. Ya tenemos algunas zonas aplicándose en el estado de Tabasco. Sin embargo, no es panacea, tenemos algunas diligencias que han sido completamente chuscas. Sin embargo, Chihuahua no me dejará mentir, Anabel Chumacero, compañera de nosotros aquí en el Poder Judicial, nos viene a traer entrenamiento y habiendo sido juez de control. Y encontramos ciertas circunstancias que van más allá de nuestra comprensión hasta que tenemos el ejercicio y la práctica. Los compañeros que estén del Estado de México, Zacatecas, Aguascalientes, tenemos Chihuahua, no me dejarán mentir, estamos empezando a experimentar. El experimentar los juicios orales es vivirlos como tal, tener la capacidad de, como abogados, ser en la oralidad un argumentador fundado, un argumentador cognosciente, un argumentador con la capacidad de diagnóstico y la generación de silogismos en el entendimiento y en la aplicación, tanto para el fiscal como acusador, como a la defensa que está repeliendo esa acusación. Claro, ojo, consejo, como defensores,
no abran la boca a menos que sea indispensable defender algo que esté probado por la Fiscalía. Por el otro lado, entendemos que la carga de la prueba es para la Fiscalía. No nos metamos más allá, incluso dejemos el protagonismo a un lado, seamos muy concisos y específicos en la presentación específica de nuestra defensa, en la presentación específica de nuestras pruebas, en el desahogo de las mismas, pero no querramos vulnerar o destruir a la vieja usanza la participación de los elementos testimoniales, que no existen otros más en los juicios orales, incluso los periciales se convierten en testigos técnicos. No tratemos de desbaratarlos con objeciones o con intervenciones. Veamos qué se prueba. Si eso que se prueba es susceptible de concomitar con una acusación, entonces en ese punto, adelante, vayamos en contra. Antes no. La carga de la prueba, la Fiscalía, para los que somos de ejercicio privado, la carga de la prueba versa sobre las causas excluyentes o la no incriminación penal. Volviendo ya a la materia, vamos a tener algunos términos como convencionalidad, como constitucionalidad, como los efectos tanto metaconstitucionales como la misma actividad del país en el cumplimiento del derecho convencional. Vamos a analizar algo que es básico, son las autoridades que a nosotros nos van a ser oportunas para recurrir, de acuerdo a la Carta de Estados Americanos de Derechos Humanos, en el cual se hace una designación de nuestra parte protocolaria de los derechos inalienables, y hablamos de la Convención en artículos 1 y 2, donde nos refiere la participación de los estados y la obligatoriedad que redunda de su firma al respecto del contenido de la misma carta. Vamos a encontrar en este instrumento internacional la oportunidad de lo que son garantías judiciales y protección judicial en los artículos 8 y 25 específicamente. Les invito a que tengamos una lectura, una amplia avesamiento en el conocimiento de estos instrumentos internacionales para que podamos emplearlos. No son derechos de allá afuera, no es un derecho que no se aplica aquí en México, que no se necesita conocer aquí en México, por supuesto que no. Vamos a familiarizarnos con la constitucionalidad y convencionalidad. En el evento particular vamos a encontrar dos organismos básicos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera con residencia en Washington y la segunda con residencia en San José de Costa Rica. Tienen dos competencias diferentes. La comisión, con base en la investigación, de acuerdo al artículo 44, previene las oportunidades de denuncia de violación grave de derechos humanos que no pudo haber sido atendida dentro del país del cual se está doliendo el ciudadano, el individuo. Y tendrá que ser en resultante, incluso visitas in loco, que quiere decir vienen al lugar a hacer investigaciones. No estamos hablando nada más de los 7 jueces o magistrados o dictaminadores de la comisión. Viene el personal a hacer las investigaciones, además de requerir los informes de los países. A este respecto tienen incluso los países algunos medios de impugnación, como tendrían que ser recurrir los fallos de la comisión, que son básicamente recomendaciones. En el caso de no acatarse, que tienen específicamente 90 días para acatar una recomendación a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se turnaría el expediente en vía de denuncia, en vía de un traslado de competencia, de acuerdo al artículo 61, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual haría una investigación en forma de juicio. El Estado sería parte, el individuo violentado de derechos humanos sería parte, y tendrían como emisión un fallo recomendatorio que puede ser incluso resarcitorio para el violentado de sus derechos humanos. Y esto vincula al Estado, no nada más vincula a los operadores jurídicos. Después de este panorama, vamos a entrar a lo que directamente en México nos debe de importar. Nosotros hablamos de que somos duchos en derecho, que conocemos la Constitución, que somos algunos académicos, algunos investigadores, algunos doctorados o doctorantes, que vemos la Constitución como el pan nuestro de cada día y nos la sabemos al derecho y al revés y pensamos que con eso dominamos absolutamente el derecho. No, señores, vamos a tener que irnos un poco más allá, hablando en convencionalidad.
respecto a los instrumentos básicos que tiene asignado México, al menos en materia de derechos humanos. Porque a partir de la reforma de 2011, donde se hace la modificación al artículo primero constitucional, donde incluye el párrafo que refiere que deberán respetarse todos los tratados e instrumentos internacionales que se incorporan a esta Constitución como parte de la misma, de acuerdo a la supremacía del 133, se refiere entonces que todo tratado de derechos humanos a nivel internacional que haya firmado México tendrá que ser parte de la obligatoriedad como si fuera parte de la Constitución. Pero esto implica no nada más a los operadores constitucionales, no nada más al Poder Judicial de la Federación, sino a todos y cada uno de los funcionarios y autoridades judiciales o administrativas en su interacción con el individuo, en su interacción con el mexicano, y en específico, hablando de procedimientos orales, los operadores jurídicos. Y aquí tenemos a alguien que es de total y de básica importancia. En el caso de materia penal tenemos 3 etapas: la de investigación, la intermedia y de vinculatoria a juicio oral, en la cual, antes de pasar a la tercera, tenemos un solo individuo que maneja 2. Se llama juez de control. Y sobre él nos vamos a dirigir en este espacio de diserción, en este espacio de plática y en este espacio que vamos a llegar a la comunión. La figura del juez de control aparece dentro de la reforma constitucional 2008, 18 de junio, en el párrafo 14 del artículo 16 constitucional, y lo refiere como garante de la legalidad del proceso, de la etapa investigatoria. Le arrebata al Ministerio Público la oportunidad de ser amo y señor de las pruebas y de la averiguación previa, la cual ahora en este punto se llama carpeta de investigación, y a partir de esto los datos que en la misma se contengan serán datos de investigación, no son pruebas. Las pruebas se generan, se realizan y se presentan en la audiencia de juicio oral. Sin embargo, aquí encontramos 2 circunstancias en la medida de control constitucional y de control de convencionalidad. El juez de control aparece según una referencia de Mauro Capelletti, donde nos refiere que es un poder deber del funcionario el hecho de aplicar la norma constitucional como superior en la jerarquía de las leyes. Sin embargo, el derecho convencional, refiriéndonos al internacional aplicado al interior del país, lo refiere también como a mismo nivel de control constitucional, entendiendo 2 partes. Uno, el control concreto, el control directo que realizan los tribunales constitucionales, porque no hablamos de interpretar preceptos de la Constitución o siquiera interpretar las convenciones, sino estamos hablando de la aplicación o inaplicación. A esto se le llama, o hemos tenido la diserta de llamarle control difuso. La misma Corte Gabino Fraga, en 1942, siendo ministro de la misma, refiere que solamente el Poder Judicial de la Federación será capaz de interpretar la Constitución. Un momento, permítanme un momento. A ver, pónganle pausa y explíquenme. ¿La Constitución qué es? La Constitución es un instrumento que conjunta los factores reales de poder, que obtiene su punto de vista y en función a ello emite una secuencia de normas que van a regular la vida del país. ¿Quién? En el mismo entiende la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En ningún momento nos dice que ninguno de ellos crea en la Constitución. Aparece en la raíz de la Constitución. ¿Cómo va a poder el Poder Judicial de la Federación ser el exclusivo intérprete y que se arroja la oportunidad de interpretar los preceptos constitucionales? Es un punto en el que yo diserto. Sin embargo, habrá muy respetables criterios al respecto. Entendemos entonces que existen un control directo, que es control constitucional, y un control abstracto. ¿Sí? Un control abstracto que nosotros entendemos como difuso, que es la oportunidad de que el operador jurídico aplique o desaplique una norma jurídica sometida a la Constitución o al derecho convencional para los efectos
de aplicar un principio que ya deben de estar familiarizados a estas alturas del Congreso, denominado pro homine o pro persona, lo que refiere lo que beneficie en más al sujeto, al individuo humano, dentro del respeto de sus derechos inalienables. A esto nos estaremos refiriendo como el control difuso, y en este caso el control difuso aplica para lo que es derecho convencional, principio de convencionalidad. Debemos aquí pautar dos circunstancias. El órgano aplicador de la Convención de Derechos de Estados Americanos viene siendo la Comisión y la Corte Interamericana, quien dicta jurisprudencia incluso respecto de resoluciones a casos concretos. La razón de ser de la Convención Interamericana es específicamente esto, el control de convencionalidad en la región, en la zona. Estamos hablando de Latinoamérica y de los estados americanos que son miembros de esta convención. Al respecto tenemos algo que sería control difuso de convencionalidad, ya no hablemos de constitucional, convencionalidad, y que es delegado a las autoridades y a los operadores jurídicos específicamente de cada uno de los estados. El Tribunal Constitucional, en este caso, los tribunales constitucionales que tenemos nosotros en México a nivel federal, algunos estados tienen, como Veracruz, como Nuevo León, tienen tribunales constitucionales o salas constitucionales que resuelven respecto de asuntos del orden común. Los tribunales constitucionales en México son federales, exclusivamente, y son los únicos que pueden ir y emitir en dos sentidos un control abstracto en el cual hablan o determinan la legalidad, la constitucionalidad general de la norma, y sus resultados son erga omnes, de producción completa y avasallante de la efectividad de la norma. Y en el control concreto, el caso particular es donde el particular recurre la norma en específico, la aplicación de la misma. Hablamos del control concreto y el caso particular produce efecto interpersonales. Aparece la figura de control difuso de la convencionalidad en 2006, refería yo con nuestro compatriota Sergio García Ramírez, el doctor Lumbrera, específicamente en un caso que dictamina contra Chile de Almoncita Avellaneda, ¿sí? En el cual empieza a interactuar dentro de su reflexión, de su voto razonado, e introduce el principio de derecho convencional o la convencionalidad del derecho dentro de su razonamiento, y es ahí donde surge. Sin embargo, les quiero decir, de acuerdo al artículo 1.1 de la Carta de Derechos Humanos de los Estados Americanos, encontramos la obligatoriedad y la vinculación del Estado a las consecuencias y a las responsabilidades de la misma Carta. En esta Carta, que estamos hablando de un instrumento internacional, tenemos una recurrencia incidente. Ha habido un sinnúmero de fallos, pero podemos decirle, al menos entre 2009 y 2010, 5 casos directos en los que México resulta no nada más recortado, con una sanción específica y con una obligación de resarcimiento. Hablamos de Rosendo Radilla en 2009, Fernández Ortega en 2010, Rosendo Cantú en 2010, Cabrera García y Montiel Flores en 2010. Dios mío, estamos viviendo nosotros una experiencia de transición hacia juicios orales y estamos teniendo el específico de la incidencia de violación reiterativa. Pero aquí quiero irme a una parte muy especial. Todo operador jurídico, llámese abogado particular, llámese fiscal, llámese investigador, llámese policía, llámese incluso juez de control o juez de oralidad especial para adolescentes incluso, tenemos un espíritu esencial en el desempeño de nuestra labor. No hacemos un juramento hipocrático, sin embargo sí tenemos una responsabilidad social. Somos uno de los actores más importantes dentro de toda sociedad. Es la vigilancia estricta de la aplicación de la ley y la aplicación de sus consecuencias a los infractores. Para ello se requiere algo que vimos en nuestra oportunidad profesional básica de licenciatura. Se llama ética. La ética nos obliga, nos lleva en forma consciente, en forma intrínseca, a la aplicación de la verdad sobre la verdad misma,
de la investigación de la verdad y de los hechos históricos sobre la verdad. No sobre la conveniencia, no sobre la obligación esa que se empata aquí el fiscal investigador y de repente se convierte en el peor enemigo de aquel que resultase ser acusado, de aquel que resultase ser probable, responsable. Pero no dejemos de un lado algo. Como defensores o como acusadores, como víctimas, existe un principio básico que ya incorporamos en nuestra Constitución, que es la presunción de inocencia. Nadie es responsable, culpable o sujeto de alguna sanción hasta que no se acredite su probable responsabilidad de forma fehaciente en la participación de un hecho que ha tipificado como delito. A este respecto vamos hablando de que la funcionalidad del sistema, llámalo oral, llámalo inquisitorio, depende básicamente de quién lo lleva a cabo. La interpretación de las leyes a la luz de la Constitución, en el control difuso constitucional y a la luz de los tratados internacionales en el derecho convencional, tiene que ser motivo y materia de nuestra preocupación directa. ¿Por qué? Porque seremos operadores que, sometidos al mismo, querramos o no, conozcamos o no, deberemos respetar los derechos humanos, tanto de nuestros clientes, tanto de nuestros defendidos, tanto de nuestras víctimas representadas, como de los mismos sujetos en el juicio oral, en la etapa intermedia y en la etapa de investigación. Yo tengo la obligación de encontrar la verdad histórica, y la verdad histórica solamente es una. Y la puedo conocer o la puedo desconocer, pero existen medios técnicos, métodos científicos, métodos de investigación, incluso ontológicos, para efectos de obtener los resultados de una verdad histórica. Hay un criterio de Sagés que refiere a la parte 68.1 de la Carta de Estados Americanos en materia de los derechos, que habla del compromiso de cumplir los fallos por las partes. Y nos mete un concepto de interpretación mutativa por adición, y nos refiere los instrumentos internacionales, así como los fallos que resulten y deriven del mismo, y la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana, serán obligatorios y formarán parte del mismo instrumento. Para ello, Ferrer MacGregor habla en el caso de Cabrera García contra México, que la Comisión Interamericana crea doctrina a través de la interpretación de los tratados internacionales y de la aplicación del derecho convencional, y refiere que es una tendencia de constitucionalización o nacionalización de los derechos humanos de derecho internacional. Y la aceptación de su jurisprudencia convencional viene siendo un elemento hermenéutico y de control. Estamos hablando de material serio, de material existente, de material que tanto ustedes como un servidor y como todos los operadores jurídicos tenemos la obligación de conocer, para efectos de no ser víctimas de la inaplicación del derecho convencional en la confrontación de la norma con la Constitución y, desde luego, los tratados que sean incluidos en la misma de acuerdo al 133, y por lo cual nos vinculamos, y siendo responsable el Estado del incumplimiento de los parámetros de todo ordenamiento internacional, ciertamente nosotros como operadores tenemos la obligación de conocerlo, y tanto en la privada como en el ejercicio público, tú debes de conocer los instrumentos internacionales, debes de saber cómo es la aplicación de los mismos y confrontarlos en los casos concretos o en los casos que tú representes. Existe para ello algo que se llama efecto utili, que quiere decir la utilidad efectiva de la norma, y para el efecto tiene que ser impactante y tiene que producir resultados. Hablamos de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias a la aplicación para los estados de que son miembros. Sin embargo, el Poder Judicial de la Federación, que todavía siente que respira un oxígeno diferente al de cualquiera de los mortales, dice que la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solamente tiene carácter orientador y no obligatorio. En el principio pro homine y pro persona, vamos a entender que la Corte, en este caso, no es Dios, es simple y sencillamente un instrumento jurídico para la aplicación de la ley.
Vámonos directamente ya a la parte final, a la parte que habla de lo que nos interesa, el juicio oral, y del operador más importante en este caso, de la innovación más trascendente para nuestro sistema de procesos orales acusatorios adversariales, que además de tener diversos principios que ya son de obligatoriedad, precisamente por eso se mutaron, entendemos que existe un protagonismo del juez de control. El juez de control lleva la etapa de investigación controlando al Ministerio Público, o sea, sujetándole la correa, y en el caso de la parte intermedia para vincular al proceso. Tiene la obligación básica 2. 1. La vigilancia de la constitucionalidad del proceder de la autoridad investigadora, tanto para los derechos de la víctima como del inculpado, y la legalidad de la prueba, que es la base en la cual se podrá soportar cualquier determinación. Opera de una forma directa e intervención para el desahogo, la autorización de cualquiera de los medios de investigación, pero también, ojo, las medidas cautelares que se pueden aplicar. En este caso hay un principio que la Corte emitió en una tesis aislada que se llama el operación ex oficio del control de convencionalidad y de constitucionalidad. Nos refiere a que aun cuando no es mi obligación, pues no soy tribunal constitucional, no es mi obligación, no soy autoridad que valore el derecho convencional, tengo que aplicarlo al respecto, aun cuando mi atribución no sucede. En Monterrey hubo un caso concreto, se lo refiero en las diapositivas, en el cual los ministros, los magistrados estuvieron a disposición de hacer una inaplicación del criterio de la Suprema Corte al respecto. Sin embargo, les fue como en feria, porque salieron vapuleados aun cuando estaban siendo no de los conservadores y tradicionalistas, sino de los vanguardistas que están entendiendo que el derecho internacional nos impregna y debe ser ejercicio para todos. El criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que existe un corpus iure de derecho internacional refiriéndose a los derechos humanos, que está conformado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenidos y efectos jurídicos variados. Esto estamos hablando de tratados, de convenciones, de resoluciones, de declaraciones, e incluye la jurisprudencia. Aun cuando México en la Suprema Corte de Justicia nos dice: esta solamente me será orientadora, no me vincula, no me obliga. Sin embargo, el resultado de la aplicación jurídica del derecho internacional en la oralidad, en los juicios orales, va a tener un mecanismo básico, y yo los invito a que lo conozcan y lo practiquen. Se llama test de compatibilidad. ¿Es compatible la norma jurídica en la que yo estoy versando mi funcionalidad con el texto constitucional? ¿Es compatible con el texto del derecho internacional, hablando de convencionalidad? No es compatible, debo inaplicarla, aun cuando existen criterios de la responsabilidad administrativa por ello. Pero digamos una cosa, todos somos seres sujetos a la obligatoriedad de respetar la ley. Podemos estar en el vínculo víctima o en el vínculo inculpado en cualquier momento, y necesitaríamos tener la oportunidad de que nuestros derechos humanos sean respetados. Por ello yo les invito a que consideren la oportunidad de tener lo que se llama un test de compatibilidad. Vamos hablando del juez de control ya en forma directa y para no alargarme más. Y vamos a ver los principios en los cuales se basa, que es la buena fe y el efecto útil o utili effecto. Una normatividad para su cumplimiento y observancia debe de ser su conducta, aquella en la que siempre tenga la disponibilidad de escuchar a las partes y entender, no que me están tratando de engañar o me quieren ver la cara, simple y sencillamente cuál es la norma, cuál es el test de compatibilidad, y vamos viendo que de buena fe tengo que hacer efectiva la normatividad internacional. Aplicar el principio pro homine o pro persona, siempre beneficiar la utilización literal de la norma para lo que proteja a la víctima, y si esta no puede interpretarse de forma estricta, tiene que extenderse a la forma en la que mejor beneficie al sujeto al que se le aplica la norma, el beneficio máximo de derechos humanos.
También el principio de convencionalidad es aplicable al juez de control. Toda vez que existen 10 instrumentos firmados por el Estado mexicano, en el cual obliga tanto el Corpus Juris, la Carta de Derechos Humanos de los Estados Americanos y la jurisprudencia y sus tratados, y que incluso la Suprema Corte nos regala una obra magnífica que es referencia constitucional en materia de amparo y derechos humanos en junio de 2011. Tiene que aplicar la supremacía convencional. Supremacía convencional nos dice priorizar los instrumentos internacionales sobre cualquier otra norma que sea contraria a los mismos. En la región Latinoamérica estamos hablando de los Estados Americanos, es la Convención o la Carta de Derechos Humanos de los Estados Americanos. Aquí tenemos que encontrar un parteaguas para poder valorar cuál es la importancia de la convencionalidad. ¿Cómo confronta el inculpado un proceso penal de investigación, de etapa intermedia, de juicio oral? En esta forma: inculpado, autoridad. Existe una relación supra-infra que no solamente será objeto de amparo como el caso de las normas constitucionales violentadas, sino que tenemos que darle un equilibrio específicamente al respeto de sus derechos humanos. Si eres responsable, no pasa nada, siempre dándote el beneficio de la presunción de inocencia, pero dándote las garantías que previene tanto el 825 de la misma Carta de Estados Americanos como nuestros parámetros constitucionales dentro de la revolución que hizo esta reforma del 18 de junio de 2008 y la de julio de 2011 para los derechos humanos. Entonces debemos entender que la víctima y el inculpado tienen derechos que tienen que ser vistos a la luz del derecho constitucional y del derecho convencional, para efectos de producir un equilibrio y una oportunidad de respeto a los derechos más básicos e inalienables. Quería yo comentar en una rúbrica final 4 casos específicos para la aplicación. Entendemos, por ejemplo, en el caso del Estado de México, tengo 2 observaciones muy básicas de su Código de Procedimientos Penales. El artículo 153 de su fracción sexta, nos refiere que existe un acceso restringido del inculpado, del probable responsable, a la carpeta de investigación, y lo redunda exclusivamente a, siempre y cuando esté detenido, sea para efectos de hacer una deposición o sea para la audiencia ante el juez. Discúlpenme, esto no violenta el artículo 20 constitucional. Digo, si no he leído mal y si no soy ignorante en la materia, el artículo 20 constitucional te da la oportunidad de defensa y el acceso a todas las pruebas y elementos de vinculación a tu responsabilidad penal. Por lo tanto, el juez de control debe inaplicar y fundarse específicamente en el artículo 8.2 de la Convención de Derechos de Estados Americanos. Al respecto, también en el Estado de México hablamos del artículo 180, párrafos 2 y 3, donde dice que el Ministerio Público tiene 5 medidas cautelares que aplicar de forma autónoma, sin la intervención del juez de control. ¿De qué estamos hablando aquí? Toda aquella medida cautelar tiene que tener una justificación, basando específicamente en el artículo 16 constitucional. Principio de no molestia, ¿no? Cualquier medida cautelar es una molestia, tanto para la locomoción, el traslado, la omisión de algunos derechos, ¿sí? El mismo arraigo, pues ya ha sido decretado inconstitucional en muchos de nuestros estados. Estamos refiriendo que, de acuerdo a la aplicación del artículo 16 constitucional y al derecho convencional, el juez de control debiera de ser reacio a permitir que de forma autónoma o sin revisión mantener una medida cautelar que el Ministerio Público pueda determinar en su carpeta de investigación. Vámonos ahora para Zacatecas. En el artículo 280 ter, fracción tercera, autoriza la intervención del Ministerio Público y las comunicaciones privadas siempre y cuando una de las partes lo autorice. Dios mío, estamos aquí también ante una violación flagrante del artículo 16 constitucional. El juez de control, de acuerdo al 11.2 de la Comisión de la Carta de Estados Americanos, la Convención, deberá desechar la validez de la misma. ¿Por qué? Porque las comunicaciones privadas son propiedad privada. Y aun cuando exista
un concierto previo para grabar a alguien, ya existe la tendencia o la intención de obtener pruebas de forma ilícita. Y finalmente, en el punto número 4 que yo quería aludir, vámonos al estado de Durango, en su artículo 278, refería la oportunidad de exámenes corporales sin consentimiento de la persona, llamemos víctima, llamemos inculpado, y esta circunstancia, a mi parecer, violenta las garantías individuales y los derechos básicos humanos. Digamos, sea una toma de sangre, de ADN, de semen, lo que tenga que ser, o incluso un examen ginecológico, si no hay una aprobación y autorización del sujeto, cualquier acción que violente ello está reduciendo su dignidad y su calidad de ser humano por autonomía. Por lo cual el juez de control, de acuerdo al 11.2, incluso debe de considerar invasivo y debe cuestionar cómo vas a forzar a una persona a realizar una actividad que no es su voluntad. A ese respecto quiero hablarles de que todas las medidas cautelares que estamos conociendo dentro del proceso penal acusatorio adversarial tienen que pasar por el juez de control, tienen que tener una justificación, tienen que existir una test de compatibilidad con el texto constitucional y sobre todo de forma difusa con el derecho convencional. Para esto yo los invito, es muy corto el tiempo que tenemos, los invito para efectos de que conozcamos los instrumentos internacionales. Dentro de la presentación, en la última página, aparece un catálogo que tiene la Suprema Corte, donde tiene todos los instrumentos relacionados a los derechos humanos y que nos serán útiles tanto al practicante como son ustedes, a los operadores jurídicos, a los jueces, a los mismos investigadores, para efectos de que consideremos a la luz del derecho internacional en materia de derechos humanos, al derecho constitucional en cuanto a la parte interna, el control difuso y el control abstracto deberá ser por tribunales constitucionales o tendremos que someternos a una intervención, comisión o corte interamericana que vinculará al Estado mexicano. Es cuanto. Agradezco la oportunidad de su atención. Agradezco y me disculpo de antemano por no haber podido estar con ustedes. Circunstancias tanto físicas como de viaje no me permitieron concurrir. Agradezco este espacio, agradezco la invitación de INADEP y en este caso quedo a sus sentidas órdenes. Mucho gusto, muchas gracias.